Usualmente, ante una sospecha de un problema físico médico, pues el proceso es como muy claro, ¿no? O sea, si alguien se rompe un brazo, ves la radiografía, hay una línea blanca ahí en el hueso. Claro, el médico te señala la pantalla y ya está. Hay un diagnóstico definitivo. Exacto. Es casi como ingeniería pura. O sea, tienes un problema visible y un protocolo inamovible para arreglarlo con un yeso. Sí, y a la mente humana le encanta eso. Esa certidumbre de meter el problema en una cajita, ponerle una etiqueta y bueno, seguir adelante. Totalmente. Pero cuando entramos al terreno de la salud mental, el panorama se vuelve súper turbio. Y hoy es 15 de abril de 2026, una época donde el ritmo de vida simplemente exige niveles de rendimiento que son insostenibles. Sí, las estadísticas de agotamiento o burnout están por las nubes en este momento. Que desafían todo lo que creemos saber. Específicamente, fíjate, vamos a analizar el Manual Práctico de Mindfulness y Aceptación contra la Depresión. De Kirk Strachel y Patricia Robinson. Y mira, este no es un texto para maquillar síntomas, ¿eh? Es un cambio de paradigma total sobre cómo entendemos el sufrimiento. O sea, la misión hoy es desmontar esta ilusión biomédica súper peligrosa de que la depresión es como una cadena perpetua genética o un simple desequilibrio químico inamovible. Exacto. ¿Qué pasaría si la depresión no fuera un defecto de fábrica? ¿Qué tal si es una señal vital? O sea, como esa lucecita de revisar el motor que parpadea en el tablero del auto para decirte que, pues, algo anda mal bajo el capó. Es una analogía muy buena, y para entenderla, primero hay que soltar el modelo biomédico tradicional. Ese modelo que nos ha dominado por décadas y que insiste casi como un dogma en que la depresión es puramente biológica. ¿Qué te falta? Serotonina y ya. Así es, una escasez de neurotransmisores y te dicen, bueno, tómate esta pastilla para equilibrar la balanza. Pero los datos empíricos de la fuente muestran algo bastante incómodo, especialmente para la industria farmacéutica. ¡Wow! Sí. Y estamos hablando de estudios exhaustivos, algunos incluso analizados por la FDA. Lo que dicen es que en depresiones de nivel leve a moderado, los antidepresivos funcionan de manera muy, pero muy similar a un placebo. Lo cual ya es un golpe directo a esa narrativa del desequilibrio químico. Pero el dato más revelador no es ese, es la tasa de recaída. Ajá. Las investigaciones muestran que, al dejar la medicación, casi el 70% de los pacientes vuelve a tener episodios depresivos completos. Espera. 70%. O sea, a ver, si la pastilla realmente solucionara el problema biológico de fondo, como un yeso cura un hueso, pues la recaída no sería tan masiva, ¿verdad? Lógicamente no. Y esto nos lleva a la premisa central de la terapia de aceptación y compromiso, o ACT por sus siglas en inglés. La fuente argumenta que la depresión no es algo que, digamos, aterriza sobre ti desde el cielo. Claro. Afirma que no es algo que se tiene, sino algo que se hace. O sea, es el resultado final de patrones continuos de comportamiento. A ver, detengámonos ahí porque esto es fuerte. Decir que las personas hacen su depresión Suena conflictivo, lo sé. suena súper conflictivo. Bordea peligrosamente en culpar a la víctima. Alguien que no puede ni salir de la cama por la letargia escucha esto y va a pensar que es su culpa. O sea, suena casi negligente decir que es voluntario. Es una objeción fundamental, y qué bueno que la mencionas. No se trata para nada de asignar culpa moral. Nadie dice que el sufrimiento sea voluntario. Ok, entonces, ¿a qué se refieren? Se refieren a la mecánica más básica de supervivencia de los seres humanos. Nuestro sistema nervioso está programado para huir del dolor físico. Si tocas una estufa caliente, retiras la mano sin pensar. Es supervivencia. Claro, puro reflejo. Pues el problema ocurre cuando la mente intenta usar exactamente esa misma estrategia de evasión física para el dolor emocional. Ah, lo que en psicología llaman la evitación experiencial. Precisamente eso. La mente huye de la tristeza aguda, del rechazo, de la ansiedad. Y a corto plazo es súper lógico, ¿no? Porque te da un alivio inmediato. Sientes que te salvaste. Exacto. Pero el fallo del sistema es que al evitar ese dolor interno constantemente, la persona paraliza sus acciones, se aísla y pierde su vitalidad. Ese acto repetido de evitación es lo que construye los muros de la depresión clínica. O sea, ¿evitar el dolor te garantiza un sufrimiento peor a largo plazo? Pero si es una estrategia tan defectuosa, ¿por qué la seguimos eligiendo? ¿Es como un error evolutivo? Es un error causado por algo que usamos todos los días: el lenguaje,
El libro explora la teoría del marco relacional, que básicamente explica cómo las reglas que nos impone la sociedad secuestran nuestra experiencia. Reglas como los fuertes no lloran o piensa positivo. Ajá, sentir dolor significa que estás roto. Nos meten la idea de que el estado normal del ser humano es una felicidad inalterable. Y entonces cualquier tristeza normal se clasifica como enfermedad. Totalmente. Y al internalizar eso, surge lo que los autores llaman la mente reactiva. Es esta parte analítica, lineal y superdictatorial de la conciencia. Que solo juzga. Sí, su único trabajo es etiquetar todo como bueno o malo. Y si surge una emoción difícil, enciende las sirenas y exige que la elimines, porque la regla dice que el dolor es inaceptable. Fíjate que para ilustrar lo frágil que es todo este sistema basado en el lenguaje, la fuente propone un ejercicio que suena muy absurdo, pero, funciona. Te piden que tomes una palabra, como naranja, y la repitas rapidísimo en voz alta por 45 segundos. Sí, y el efecto psicológico es fascinante. Los primeros segundos, pues, imaginas la fruta perfecto, casi hueles lo cítrico, ves el color brillante. El significado es súper real. Pero cuando llegas a los 30 segundos de decir naranja, naranja, naranja... Colapsa. Exacto, ocurre una saciedad semántica. La palabra pierde todo su peso, se vuelve un galimatías, un sonidito vibrando en la garganta y ya. Lo cual demuestra que estas palabras catastróficas que aterrorizan a la mente reactiva, cosas como fracaso o soledad, no son amenazas físicas reales, son construcciones arbitrarias, son solo impulsos eléctricos en el cerebro, como la palabra naranja. Hay una analogía en el material que a mí me encantó porque visualiza esto perfecto. Comparan la mente humana regida por el lenguaje con la cáscara de un huevo. Es una imagen muy potente. Verla. Biológicamente esa cáscara es una maravilla para proteger la vida en su interior por un tiempo determinado. Pero la cáscara no es la vida en sí, es solo el contenedor. Exacto. Si el huevo cae al piso, la cáscara se va a romper. Y la tragedia moderna es que la sociedad nos hace invertir toda nuestra energía puliendo y protegiendo esa cáscara externa. Las reglas, las expectativas de cómo deberían ser las cosas. Vivimos aterrorizados de que se rompa. Sí, y en ese afán de proteger la cáscara, pues nunca dejamos que la vida adentro realmente crezca, se desarrolle o experimente el mundo. Pero, a ver, aquí es clave conectar esta metáfora tan bonita con la biología dura. Porque si el lenguaje es solo una cáscara frágil, ¿por qué la depresión se siente tan paralizante físicamente? Eso mismo me pregunto, ¿por qué la inercia se siente real en el cuerpo? Porque esa evasión emocional constante no solo cambia lo que piensas, cambia la arquitectura misma del cerebro. El libro detalla 3 redes neuronales clave. La primera es la red neuronal por defecto, o RND. Los neurocientíficos le dicen la energía oscura de la mente. Que es como un protector de pantalla del cerebro, ¿no? Exactamente. Se enciende sola cuando no estás haciendo una tarea específica. Su función es vagar por tu mente, ir al pasado o proyectar futuros posibles. Pero si la evolución nos dio esta red, ¿por qué en la depresión actúa como un virus informático destructivo? Es un desajuste evolutivo. Hace miles de años, rumiar sobre un error en la cacería te salvaba la vida al día siguiente. Te mantenía alerta. Claro, tenía un uso práctico. Pero hoy, en la seguridad moderna, si no hay amenazas físicas, esta red se hiperactiva. Se vuelve una máquina de autocrítica que no para, reproduciendo fracasos y catastrofizando. Y eso contrasta muchísimo con la segunda red, ¿verdad? La red neuronal orientada a tareas, que es la que usas cuando estás concentrado en el presente, como leyendo un libro o trabajando en algo complejo. Sí. Y aquí está la respuesta neurológica a la inercia. En los escáneres de personas deprimidas, esta red de acción está apagada. Literalmente subactivada. ¡Wow! Es como pisar a fondo el acelerador en un carro sin gasolina. Tal cual. Y la falla no termina ahí. Falta la tercera pieza. La red de control de ejecución. Esta opera como el director de orquesta. Gestiona los recursos y, esto es clave, mantiene controlada a la amígdala. Y la amígdala, para quienes escuchan, no es solo un botón de pánico. Es nuestro radar principal para escanear amenazas existenciales. Exacto. Físicamente, la red ejecutiva le envía señales a la amígdala para decirle tranquila, no hay peligro real. Pero, y aquí está el drama, el esfuerzo crónico de reprimir emociones dolorosas gasta toda la energía de esta red ejecutiva. Se fatiga. Se agota severamente.
y al fatigarse, suelta a la amígdala. O sea, la amígdala se queda sin supervisión y empieza a disparar ansiedad, estrés y miedo a todo el cuerpo sin ningún filtro. Es neuroplasticidad, pero jugándote en contra. Así es. Las neuronas que se disparan juntas se conectan con más fuerza. Si siempre huyes de la incomodidad emocional, estás fortaleciendo físicamente la red de la rumiación y debilitando la de la acción. Mira, para visualizar esto del cerebro, yo lo pienso como si fuera un gimnasio enorme. O sea, si vives en piloto automático, evitando cualquier estrés y dándole la razón a la mente reactiva todo el tiempo, Ajá. pues es como si todos los días hicieras una rutina extrema para volver gigante el músculo del pánico y la evasión. Mientras que el músculo de la vitalidad y el presente lo dejas en una esquina oscura hasta que se atrofia. Es una analogía anatómica perfecta de cómo se moldea un cerebro depresivo. Pero, bueno, para que todo esto no suene tan abstracto, hay que aterrizarlo a cómo se ve en el día a día. Porque la evitación suena a que sales corriendo asustado, pero en realidad es súper sutil. Súper sutil, sí. Y por eso en ACT usan la regla de la viabilidad, o workability. La pregunta no es si algo te quita el dolor hoy, sino si esa acción te está acercando a la vida que realmente quieres a largo plazo. Y la fuente tiene estudios de caso buenísimos sobre esto. Por ejemplo, el caso de Bob. Es un médico con un estrés tremendo y un matrimonio súper frío y desconectado. Para tolerar esa ansiedad al llegar a casa, Bob se tomó un par de copas de vino todas las noches. A ver, a corto plazo, el vino es un éxito rotundo. Apaga la mente reactiva, baja el estrés y hace que la noche sea pasable. Funciona de maravilla. Pero a largo plazo, la estrategia es tóxica. Pasan los años y Bob termina con un letargo crónico, no puede tener conversaciones reales, aleja por completo a sus hijos y su matrimonio se vuelve irrecuperable. Y luego está el caso de Judy. Ella se entera de que su esposo, que es albañil, la engaña. Es un trauma brutal. Y su estrategia no es enfrentarlo, sino refugiarse tomando siestas interminables y viendo la tele todo el día. Claro. Ahora, alguien podría decir, oye, descansar después de un shock así no es un crimen, no es autocuidado legítimo. ¿Dónde está la línea entre cuidarse y alimentar la depresión? Es una gran pregunta. La diferencia está en la función de la conducta, no en la forma. Una siesta es autocuidado si te recarga de energía para luego levantarte y enfrentar el problema. Ah, ya veo. Pero para Judy, la función era la anestesia total. Dormía para borrar su conciencia temporalmente y evitar la confrontación que llevaría a un divorcio. Y al repetir eso, se consolidó como víctima y quedó atrapada en la inercia de la depresión. Fíjate en otro ejemplo, el de Joe. Un tipo que sufre rechazos constantes y su consuelo es comer helado a escondidas por las madrugadas. Ese pico de dopamina se siente increíble en el momento, pero el costo a largo plazo es obesidad mórbida, termina en urgencias con una angina de pecho. O sea, tratar de no sentir el rechazo casi hace que se le pare el corazón. Y así opera esta mecánica implacable de la evasión. Es idéntica a la antigua tortura de la gota de agua. Uf, sí. Una sola gota en la frente no hace nada, hasta refresca. Pero una gota tras otra, por años, perfora la piedra. Acciones que parecen normales hoy, ver tele impulsivamente, tomar para relajarse, dormir para no pensar, son esas gotitas que construyen la fortaleza de la depresión clínica. Entonces, si huir nos destruye a la larga, la solución suena muy contraintuitiva. Significa que tenemos que desarrollar la capacidad de aguantar la incomodidad aguda sin reaccionar, ¿no? Solo para recuperar el control de nuestro cerebro. Y ahí es donde entra el mindfulness. Es el puente neurológico hacia lo que llaman la mente sabia. La mente reactiva juzga y ataca, pero la mente sabia solo observa. Acoge la emoción sin intentar suprimirla. El modelo clínico de ACT se resume en aceptar la experiencia interna, comprometerse con tus valores y tomar una acción decidida. Y los autores dividen este proceso en 5 habilidades súper prácticas, empezando por observar. Pero fíjate que la segunda habilidad, el describir, es donde ocurre como la magia biológica. Porque altera la estructura del pensamiento. Hay una gran diferencia en el cerebro entre decir «soy un desastre» y verbalizar «en este momento estoy teniendo el pensamiento de que soy un desastre». Exacto. Al meter esa capa objetiva, enciendes la corteza prefrontal lógica y le quitas energía a la amígdala. Esa distancia permite la tercera habilidad, el desapego.
Ver tus pensamientos como buses que pasan en una estación. No tienes ninguna obligación de subirte al bus del odio propio. Y si fallas en esto, que pues es superhumano fallar, entra la cuarta herramienta, la autocompasión, que no es debilidad, es como un antídoto neuroquímico directo. Es tratarte a ti mismo con la empatía que le tendrías a un amigo. Lo cual nos lleva al último paso, el más vital, la acción consciente. Ninguna aceptación tiene sentido si no te dirige hacia tu norte auténtico. Porque, seamos sinceros, nadie en su sano juicio va a abrazar la tristeza o el pánico si no hay un propósito enorme detrás. Claro, ¿para qué sufrirías gratis? Exacto. Ese norte se arma en base a tus valores, usualmente en 4 pilares: relaciones, trabajo, ocio y salud. Aguantar el malestar solo tiene dignidad si es el precio para construir esos 4 pilares. O sea, para resumir todo este viaje científico de hoy, el verdadero bienestar no es no sentir dolor, ni fingir positividad tóxica. La depresión gana cuando dejas que el miedo a sentir malestar tome las decisiones de tu día. Y prácticas como el mindfulness literalmente reescriben tu cerebro para que el control regrese a tus manos, permitiéndote avanzar incluso si llevas la tristeza a cuestas. Y de esto surge una reflexión final que, la verdad, desafía toda la psiquiatría tradicional. Si sabemos que la depresión crece cuando evadimos el dolor y sabemos que algo duele precisamente porque nos importa profundamente, pues surge un dilema interesante. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasaría si la fuente del dolor emocional más insoportable que tienes hoy no fuera un defecto biológico, sino un mapa topográfico exacto hacia tus valores más nobles? ¡Wow! Visto así, el dolor no es un enemigo para anestesiar, es una brújula calibrada a la perfección. Donde más quema el sufrimiento emocional, allí hay un valor existencial pidiendo a gritos tu atención. Y si quienes escuchan logran mirar esas heridas de frente, sin huir, van a encontrar que ese dolor es, matemáticamente hablando, el punto de partida hacia una vida que realmente vale la pena vivir. ¡Qué manera tan poderosa de verlo! El dolor como una brújula, no como el enemigo. Pues ahí lo tienen, una invitación a reevaluar todo lo que creíamos sobre nuestras propias luchas. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Anímense a buscar ese norte auténtico paso a paso, y nos encontramos en la próxima.